Buenas noches. En una jornada más a través de Red Set, la red cultural, tertulias que se vienen sucediendo los días jueves, y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Marcio Taboada Zapata. Él es licenciado en Comunicación y Periodismo. Marcio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, profesor. Hoy tenemos una conversación muy larga y tendida, como decimos nosotros, sobre una obra que le pertenece a Marcio. Es un libro de relatos, su primer libro de relatos, Marcio, ¿verdad? Titulado Sórdido. Una obra que realmente merece leer por la importancia, el estilo, y como lo vamos a venir un poquito conversando sobre el estilo y los recursos que utiliza, que verdaderamente es una obra que se tiene que leer. Voy a hacer una apreciación, Marcio, para poder dialogar al respecto de la obra. Sórdido es un libro de relatos cortos perteneciente a Marcio Taboada Zapata. Él es sanpedrano, dentro de la provincia de Pacasmayo. Es una obra que explora la complejidad de las relaciones humanas, la violencia, la locura y la desesperación a través de una narrativa fragmentada y un lenguaje en realidad crudo. La obra se compone de varios relatos cortos, cada uno centrado en personajes inmersos en situaciones extremas y perturbadoras. Al realizar la lectura de esta obra he podido encontrar algunos temas que, por ejemplo, en ellos hemos encontrado la sordidez. ¿Me vas a dar la razón o me vas a refutar de repente lo que he podido leer y encontrar? La sordidez de la existencia. El título de la obra ya anticipa su temática central. La sordidez se manifiesta en la violencia doméstica, el abuso sexual, la pedofilia, el abandono y también la locura que experimentan los personajes, porque juegas mucho con la psicología de los personajes acá. Otro de los temas que también he podido ubicar es la fragmentación de la realidad. ¿Esto qué? O sea, lo narrativo es no lineal, no es, un estilo como que totalmente contrastado con el mío. Y los saltos temporales que en realidad desorientan al lector, reflejando la confusión y el caos emocional de los personajes, y dije antes, del lector también. Otro tema es la violencia y la crueldad. La violencia y la crueldad en esta obra no escatima en la descripción de actos violentos, crueles, que pueden resultar también perturbadores para el lector, reflejando una especie de confusión y caos emocional en los personajes. La pérdida de la inocencia es otro de los temas, y esto sí, porque son temas casi que enfocan las familias, los jóvenes, los niños, y ahí viene donde los niños en la obra se ven expuestos a la violencia y la perversión del mundo adulto, lo que marca el fin de la inocencia de estos niños. Otro tema que también se encuentra en la obra es la locura y la desesperación. Varios personajes en la obra se encuentran al borde de la locura, al borde de la desesperación, lidiando con traumas, pérdidas y la incapacidad de encontrar sentido a sus propias vidas. Cuando hacíamos de repente este análisis, digamos, desde la lectura, he podido notar influencias literarias que seguramente vas a tener que consolidar, o de repente decir, es un acto de coincidencia también, ¿no? Por ejemplo, que esto creo que es irrefutable, el realismo sucio. Es una de las influencias literarias, la crudeza del lenguaje y la descripción de la realidad sin filtros. Recuerdan el realismo sucio de autores como Charles Bukowski y Raymond Carver. Narrativa fragmentada, también lo que había mencionado antes. La estructura es no lineal, hay saltos temporales, que es característico en tu obra. En todos los cuentos haces un juego de ello, ¿no? Pueden evocar la obra de autores también, como William Faulkner y Julio Cortázar, incluso quienes experimentaron esta forma de relato. Hay literatura gótica como parte también de la influencia, ¿no? La atmósfera opresiva, la presencia de lo macabro y la exploración de los aspectos más oscuros de la psique humana.
tienen esto resonancias con la literatura gótica y autores como, por ejemplo, influencia de Edgar Allan Poe, por decirte así. Psicoanálisis también como una influencia, la exploración de la mente humana, porque juega mucho, o sea, hay bastante aquí que nos confunde, incluso el autor, hay algo que, bueno, puede conversarse más adelante, los traumas y las motivaciones ocultas de los personajes, sugiere una influencia del psicoanálisis de Sigmund Freud. Al notar este trabajo, el estilo de Marcio, que está acá con nosotros, se caracteriza por su crudeza, por la concesión y la falta de sentimentalismo. Acá hay todo directo, al grano, real, tal como se, y como dice, pues, sin maquillajes. El lenguaje es directo, a veces incluso vulgar, lo que contribuye a la atmósfera sórdida de la obra. La fragmentación de la narrativa y el uso de saltos temporales aumentan la sensación de desorientación y caos. Pero, ¿qué de los recursos literarios que utiliza acá Marcio? En este caso, el manejo de recursos literarios en la obra de relato sórdido es distintivo y contribuye significativamente a la atmósfera y al impacto de la obra. Por ejemplo, tenemos una narrativa fragmentada, que ya lo habíamos un poco comentado, no sigue una estructura lineal, tradicional. Los relatos están conectados temáticamente, pero a menudo saltan en el tiempo. Y cambian de perspectiva. Eso es sorprendente. O sea, ¿dónde voy? ¿Cómo me quedé? ¿Qué quiere decir? ¿No? Lo que refleja la desarticulación emocional y la confusión de los personajes. Por otra parte, hay un lenguaje crudo, un lenguaje directo. El autor utiliza un lenguaje sin adornos, es lo que ya había anticipado, a veces incluso vulgar, para describir situaciones y emociones. Esto intensifica la sensación de realismo, de lo sucio y la sordidez, evitando pues cualquier embellecimiento de la realidad presentada. Eso es sórdido. Aquí lo que es, a mí me gusta mucho, el uso de la elipsis. Se omiten detalles importantes, dejando al lector con la tarea de reconstruir los eventos y llenar esos espacios vacíos. Esta técnica aumenta aún más la tensión y el misterio, y también refleja la forma en que los personajes a menudo experimentan la realidad de manera fragmentaria. Simbolismo también es otro recurso literario. Algunos objetos y situaciones adquieren un significado simbólico. Por ejemplo, el primer relato, una bala para Bobby. Una bala para Bobby. El término mismo de bala ya simboliza la violencia latente entre el trágico destino de sus personajes. Y si vamos a analizar pues los que vienen, también vamos a encontrar alguna explicación. Hay una atmósfera opresiva también como recurso, y de eso hace ese juego, ¿no? A través de la descripción de espacios cerrados, relaciones tóxicas, situaciones de desesperación. El autor crea una atmósfera, digamos, opresiva, que envuelve al lector y refleja el estado mental de los personajes. Otro de los recursos que influyen también es la ironía. En algunos momentos se utiliza la ironía para subrayar espacio cerrado, situaciones como, por ejemplo, la inocencia de los niños contrasta fuertemente con la violencia que están expuestos, creando un efecto irónico perturbador. En sí, Marcio Taboada utiliza recursos literarios de manera efectiva para construir una obra que es a la vez inquietante y poderosa. La forma en que se manipula el lenguaje, la estructura narrativa y el simbolismo contribuye a la exploración de los temas centrales de la sordidez, la violencia y la desesperación humana. Finalmente, Sórdido es una obra perturbadora y desafiante que explora los aspectos más oscuros de la condición humana. Su crudeza y su falta de concesiones, ¿qué es eso?, lo convierte en una lectura difícil. Hay que leerlo a veces hasta 2 veces en ciertos párrafos, ¿no? Pero también una experiencia literal poderosa e inolvidable.
La obra invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza de la violencia, la fragilidad de la psique humana y la omnipresencia del mal en el mundo. Es lo que he podido encontrar en esta obra, Marcio, y aquí viene el reto, pues. ¿Acerté o me vas a refutar algunos aspectos que tal vez no sean ciertos o los consolidas también? ¿Qué dices al respecto? Bueno, ¿Es eso el reflejo de tu obra? Bueno, profesor, reiterar el saludo a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y realmente sorprendido por la lectura que ha podido darle a mi libro. Sí, reafirmo muchas cosas de las que usted ha comentado. Y me quedo con lo último que ha dicho, ¿no? La omnipresencia del mal en el mundo. Justamente usted parte de decir que yo anuncio ya en el libro con el título la temática general que envuelve a todos los cuentos. Así ¿no? es. La sordidez, sórdido. ¿Qué es lo sórdido, no? Es eso que está manchado, eso que es sucio, eso que todo ser humano tenemos, que llevamos. No todos dicen, ah, qué buena persona, pero se olvidan que en algún momento también hemos sido malos, ¿no? Incluso solamente con el pensamiento. Desde que tú piensas un mal acto, ya demuestras que tienes ese gen sórdido, que estás manchado, el pecado original, ¿no? Si lo relacionamos con la parte bíblica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Estamos manchados de una u otra manera. Ahora, en cuanto a los recursos que usted ha logrado encontrar en el libro, sí, tiene usted toda la razón. A veces uno escribe no necesariamente pensando en el estilo o en los recursos estilísticos que va a utilizar en cada cuento. Yo soy de las personas que escriben libremente y luego de lo que tienes, sí, de tu repertorio, de aquello que quisieras decir. Y lo vuelvo todo al papel, ¿no? A la hoja en blanco en este caso. Y resulta ya. Pero obviamente esto tiene que ver con la influencia literaria, ¿no? Usted mismo lo ha mencionado. No me puedo desligar de Charles Bukowski, de Carver, que para mí, personalmente, yo los considero unos maestros que hasta ahora me acompañan. Bukowski fue o es uno de mis autores predilectos. Él trabaja realismo sucio, ¿no? Entonces, él es norteamericano. Era alemán. Norteamericano, pero claro, vivió en Estados Unidos. Y Raymond Carver, que también está considerado dentro del realismo sucio norteamericano, ¿no? John Fante, etcétera, etcétera. Y Julio Cortázar, usted lo ha podido terminar. No creo que en Una bala para Bobby y en otros cuentos está marcado también esa influencia, claro, el salto temporal, ¿no? Como dice usted. Sí, exactamente. Esa mezcla. Sí, o sea, estás leyendo cuando de pronto aparece, o sea, una historia que ¿y por dónde voy? ¿Qué quiere decir? Entonces, como que regresas, vuelves a leer lo que me ha ocurrido, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Cómo es esta esencia? Entonces, hasta que le vas encontrando ya el hilo, y de verdad que la técnica es buena, es sorprendente, es buena, es interesante, como decimos, tienes tus maestros acá que tú mismo lo estás confirmando. Sí. Es un libro que, vamos a llamarle así fuera de serie de los que se están escribiendo últimamente, ¿no? Entonces, a Juan Rulfo le bastaron 2 libros, y yo creo que si no te voy a poner en el nivel de, porque tal vez la humildad es de los seres humanos, pero es un buen libro que lo recomendaría, porque hay mucho que analizar, te encuentras con ciertas situaciones crudas, reales. Entonces, como he hecho esta apreciación y te consta de que incluso lo embellece, no buscas recursos literarios afinados o refinados, ¿no? Sino dices tal cual. Por eso es que tienes tus patrones, pues, en este caso. Claro, justo lo que dice, ¿no? Son hechos reales, ¿no? Que muchas veces uno quiere escapar de ellos, pero los vemos día a día, por ejemplo, en las noticias. Y ¿no? Es más, Marcio, que los escritores no lo dicen o no lo quieren decir, y tú tomas esa temática y no te escondes, ¿no? Y resulta esto que el lector va avanzando, el lector
De modo que en algunas obras nosotros nos ubicamos o nos identificamos con un personaje. Resulta que estamos entrando en un personaje y de pronto te haces de soslayo, te pones al costado, porque ese personaje, como dices, ya tiene un pecado. Entonces no quieres ser ese personaje. Exacto. Ese es el... O sea, quieres entrar a otro personaje y de pronto te regresas porque no quieres ser ese ser que se describe, porque también tiene otra falta. Sí, es que mire, ponerte en el lugar de un personaje principal, por ejemplo, que sea malvado, ya a algunos les causa un poco de... No soy esto, no soy esto. Claro, no soy esto, ¿no? Entonces, no es el personaje bonito que hace la cosa, no, este no soy. Pero lo que yo me quedo con una frase de Charles Bukowski, o una respuesta en una entrevista, que él mencionaba de que él lo que hacía era retratar el mundo como lo veía. Él era como una cámara que retrataba. ¿Por qué dijo esto? Porque él escribió un cuento donde el personaje principal era un hombre que abusó de una niña, ¿no? Y lo cuenta, lo relata desde su perspectiva de ese violador, ¿no? Y por ello algunas feministas, algunos grupos colectivos fueron contra él y lo querían denunciar incluso de ser violador. ¿Por qué? Porque él había escrito el cuento desde un punto de vista de un violador. No, pero no, él decía, ¿no? Que yo haya escrito este cuento no quiere decir que yo haga eso. Yo estoy retratando el mundo tal cual es. Y es lo que haces tú en este libro también. Entonces, cuando uno lee, podría pensar lo mismo. O sea, no puede pasarlo, no le puede pasar al autor que mencionas, sino que este libro, yo diría, es un libro para buenos lectores. Y luego tener que compartirlo con los demás, porque podría confundirse también a veces en ese tabú que el ser humano cae, que no quiere reconocer lo que realmente será, porque son situaciones de la vida. En estos últimos tiempos, lo que está reflejado acá, yo pienso que has tenido temas inspiradores, cuando hablas del bus, el ómnibus en Trujillo, donde te va. Entonces no está lejos de la realidad, es eso, y lo vivimos a diario. Sí, bueno, siempre un escritor parte de sus vivencias, ¿no? ¿De dónde vas a sacar más material para escribir que de tu día a día? No es del día a día. Claro, pero aquí ya confabulan también, por ejemplo, la música, las películas, todo de lo que te alimentas, ¿no? Ustedes mismos lo han dicho, ahí también se puede notar quizá algo de Edgar Allan Poe, ¿no? Porque obviamente durante este tiempo donde yo escribí el libro, quizá leía bastante cuentos de Edgar Allan Poe, de Julio Cortázar, de Bukowski, de Carver, ¿no? Entonces hay que notar que sí, claro, esto yo sale de mi influencia, de mi día a día, pero no quiere decir que esto es lo que me pasa. Puede ser que en una forma de escribir los diálogos sea algo que yo haya escuchado, o sea, mi forma de hablar en algún momento. Quizá con algunos amigos se habla de una forma, quizá con los padres se habla de otra forma, quizá así, ¿no? Claro, retratas, ¿no? Y no, porque algunos decían, no, lo que escriben es autobiográfico. Y hasta ahora piensan muchos lo mismo, ¿no? Claro, pero no es así, o sea... Ahí está usted, en ese personaje está usted, y no es así. No es así. Tomas a ese personaje, te posesionas de ese personaje y lo haces hablar. Puedes tomar algunas características, ¿no?, de alguna persona que conoces, de ti mismo, y lo vuelcas acá en un personaje o en una escena. Alguien me contó esto, yo le doy vuelta, claro, y hago un cuento, ¿no? Vas recreando. Entonces, eso es la técnica, como te decía, la elipsis es algo que a mí me gusta mucho porque deja siempre para el lector. Sí. Entonces, como digo, esta obra, no solamente ello, ¿no?, sino también las situaciones, la desesperación que vive en cada personaje, en cada cuento, veo la desesperación de sus personajes, donde el estado mental, o sea, pues estamos locos, todos necesitamos psicólogos, o sea, te vas dando cuenta cómo las peleas familiares, esposa, la infidelidad y todo ese tramo que viene de peleas, y no es nada raro, pero no es el relato común, sino es un relato literario que verdaderamente atrae, que gusta mucho. Sí, y a veces justamente eso se da a notar
notar, no se dice, pero tú lo puedes percibir como lector, no en las influencias, por ejemplo, en algún cuento o quizá en Regalos de Papá, ¿no? Por ejemplo, en donde se ve que un niño, bueno, para hablar un poquito de un cuento... No lo cuentes todo porque... No, claro. No lo compren. Quiere golpear a su hermanita, ¿no? Un niño mayor quiere golpear a su hermanita. Pero detrás de eso, ¿qué hay, no? O sea, y por rasgos te va contando también parte de la mamá. De la mamá. La protección, la sobreprotección. Y de lo que pasó con el papá. Claro, ahí te vas dando cuenta por qué esto, ¿no? ¿Por qué llega a pasar? Es que es el bebé, o sea, a veces la pasividad de los padres, claro. Y estamos perfeccionando. Lo que se soporta en un matrimonio también, sí, pues, ¿no? En una relación. Pero que no es correcto. Claro. Que no es correcto. Claro. Entonces, esa es la temática de Sórdido. Sórdido es en cada relato, que no son pues de 3, 4 páginas, 5 páginas. Entonces, es un libro que, bueno, acá lo tenemos, interesantísimo, como digo, lo recomiendo para buenos lectores, y luego le cuentan a los hijos, para adolescentes también, pero con una lectura desde un punto de vista más serio, más responsable, porque se abordan temas que son delicados, pero que son tratados, acá arriba está el libro. Ya, pero que son tratados profesionalmente, desde un escritor. Entonces, esa es la diferencia, o sea, no vaya a confundirse con otro tipo de temática, porque se puede relacionar, no lo es. Claro. Se abordan temas delicados, no son prohibidos, pero desde un punto de vista muy, muy profesional, muy literario. Incluso utilizas mucho las metáforas ahí en alguna parte, donde para referirse a ciertas cositas que el lector se va dando cuenta. Entonces, muy bien. Sí, pero más que todo, digamos que apuesto por una literatura o una forma de escritura más directa. ¿No? Usted lo mencionaba al inicio, ¿no? En donde no me guardo nada, o sea, pero tampoco es que me excedo en hacerlo, ¿cómo le digo? Mostrarlo del todo, ¿no? O sea, sí, muestro gran parte de lo que quiero mostrar, pero también me guardo quedan esos vacíos que es el lector quien va imaginando y va completando las historias. Y que va a decir, pero esto sucede. Sí. Es que es real. Sí, así es. Es que es real. Así es. Y muchos se van a ver identificados. Y algunos van a ver, pues, la citación, o sea, cómo desde la literatura se abordan temas que son del día a día. En la literatura puedes abordar todo, absolutamente todo, incluso de temas o de cosas que... tenemos la literatura fantástica, ¿no? Que le llaman fantástica. Por ejemplo, Cortázar, ¿no? Que escribió un cuento de un hombre que se ponía un pullover azul, un pullover azul, y algo pasaba con el pullover que no sabía qué pasa, hasta que termina cayéndose por una ventana, ¿no? ¿Y cómo va a pasar eso, no? La batalla era con el pullover, se lo sacabas, no se lo podía sacar y sucede algo, ¿no? O sea, todo lo que tú puedes abordar con las letras, ¿no? Claro que es algo, no es fácil lo que se hace. ¿Cómo llegaste hasta Charles Bukowski? ¿Cómo llegaste? Porque a veces a nosotros, pues, bueno, en el caso de nosotros nos acercaron bastante a Juan Rulfo, por decir, ¿no? A Horacio Quiroga, a los peruanos, Vargas Llosa, a Julio Ramón Ribeiro, pero tú has dado un salto para aprender algo más, algo distinto que no, como digo, no se ve. Claro, mire, yo una vez escribí un texto que decía que descubrí el placer de la lectura muy tarde. Yo lo he descubierto cuando estuve en la universidad. Yo me volví un lector, un lector ya más consciente, más abocado a lo que es la literatura, la lectura en la universidad. Tuve la suerte de tener como maestro a Luis Eduardo García López, escritor y poeta radicado en Trujillo, un gran amigo también, que él en sus clases justamente de redacción y literatura, y también llevado con el periodismo narrativo, nos llevaba escritos, literatura, nos mostraba su clase de literatura, era para leer precisamente, ¿no? Algo muy importante, o sea, leer, teníamos que leer y analizar el libro que estábamos leyendo. Él nos daba así, durante el ciclo, varias lecturas, de todo.
peruanos, de otros extranjeros, y ahí justamente descubro a Julio Cortázar, a Raymond Carver, a Cheever, ¿no? A Hemingway, ¿no? Entonces ahí empiezan a hacer este gusto, ¿no? Entonces, hablando de Bukowski, ya precisamente es algo curioso, porque me sucede que yo conozco a Bukowski en una reunión de universitarios, conversando con unas amigas, amigos, y me dice, ¿qué estás leyendo? Bueno, yo le hablé y una chica me dijo, yo estoy leyendo a Charles Bukowski. Charles Bukowski, me quedó el nombre, ¿no? Bukowski, me gustaba cómo sonaba Bukowski. El apellido, sí. La inquietud de saber qué hay escrito, porque claro, en el momento... A veces ya tenemos idea de algunos escritores, pero de él no tenías nada. Sí, claro. Y ya, trago van, trago vienen, en una fiesta, llego a casa, un poco picado, como se dice, reviso mi computadora, quería escribir algo, no escribí nada. Fui a la primera que puse en Google, Charles Bukowski, ¿no? Y ahí empezó, ahí empezó el camino. Me volví un lector, creo que en un mes me leí casi todo no, 2 meses, no leí casi todo lo que encontraba de él, todo lo que encontraba lo leía, y también sus documentales, todo, ¿no? Entonces ahí parte, ¿no? Y todo tiene que ver en la universidad, como le digo, nace mi amor por la literatura con el profesor Luis Eduardo García, y ahí pues ya en un ambiente ya de universitarios, de profesores, te van recomendando cosas, ¿no? Te van recomendando. Y si hablamos justamente, me dice de autores peruanos, yo lo lamento también porque no leo muchos autores peruanos. A Ribeiro sí, para mí Ribeiro es un maestro, ¿no? Ribeiro, Luis Loaiza, ¿no? Y unos pocos más por ahí, pero no he leído mucho. Y bueno, Vargas Llosa, algunas cosas que he leído también. Por eso es que la influencia es otra. Lado, sí. Te digo, es un estilo distinto, interesante, atractivo, o sea, te vuelve a invitar a la relectura de ciertos aspectos. Claro. Y digo, pero... Y esto no quiere decir, obviamente, que los peruanos, nuestros grandes autores... es una tarea que todavía te falta. Que me falta, ¿no? Pero siempre estoy leyendo esto, ya me sale por ahí Salinger, por ahí otro autor, ahora he estado leyendo a Samantha Schweblin, Argentina, Mariana Enríquez, entonces salto, pero siempre vuelvo a mis prosas apátridas de Ribeiro, a La palabra del mudo, ¿no? A Otras tardes de Luis Loaiza, entonces por ahí siempre voy, ¿no? Bueno, y también acá tenemos algunos amigos que nos están escribiendo, a Marlene y Cortés Domínguez. Todos tenemos un grado de maldad. Decías al principio, bueno, desde que ya pensamos mal o tenemos una idea que no es buena, ¿sí? Ya estamos y una vez el camino de sórdido. Una vez lo dije, ¿no? Todos hemos tenido esto. Hay unos que solamente tienen el pensamiento, reniegan de él y dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué el pensamiento, no? Otros gozan de ese pensamiento malo, ¿no? Sí. Y otros lo llegan a cometer ya, lo vuelven una realidad. No, hay algo que no te, y has mencionado a varios de tus escritores favoritos. Tú sabes mucho de tus personajes, sabes lo que va a pasar, sabes lo que ocurre, sabes lo que piensan. Claro. Sí, yo creo que se nace un personaje y a ese personaje, para que sea un buen personaje, tiene que tener todo, ser una persona en realidad, ¿no? Un personaje que exista para ti en ese momento. Y yo pienso, ¿no?, que tú has sido, porque tus relatos son cortos, o sea, sí, son cortos, muy cortos, sí. O sea, leerlos, hay uno de una página, creo. Pero el tema está, has medido las palabras, me parece. O sea, yo llego a esa conclusión que para poder decir una idea has sido muy cuidadoso, o sea, para utilizar el mínimo de palabras y decir, incluso dejar esos espacios vacíos, ¿no?, para que pueda completar el lector. Se ha detenido. Y la otra curiosidad es que abordas bastante el tema familiar. Sí. Sí. Y del tema familiar ya salen los amigos, el tema de cómo este mundo que vivimos de alcohol, drogas, sí, donde las parejas, los enamorados, y es ese mundo que estamos viviendo en estos momentos. O sea, cuando ya uno logra articular la obra, el texto del cuento que uno está leyendo, se va dando cuenta, ¿no? Como, o sea, ya uno lo va tejiendo. Claro, si bien no están relacionados uno con otro, al final te das cuenta que hay algo
algo ahí, un hilo Exactamente, eso es lo invisible que los va uniendo, que los une de alguna manera. Eso es lo que yo he encontrado y lo estoy diciendo ahí, ¿no? Que hay todas las historias al final tienen un y cuando hilo. llegas al final te das cuenta que hay un hilo, ¿no? Un hilo que los relaciona, sí, efectivamente. Hay algo que seguramente los amigos, los que nos están mirando, que ya tenemos ahí a Sórdido arriba, ya es la carátula, son escasamente, ¿cuántas páginas, Marcio? Son 78, 80 páginas, 80 corto, páginas, pero que a la larga son como 61 páginas, así para leer. El precio, Marcio. ¿Cuántos cuentos? 20 soles. 20 soles, de ver si un libro, pero exquisito. Es un libro que creo que lo puedes leer de inicio a fin en un solo día. Creo que te van a entretener, ¿no? Y si sacas algo, una enseñanza o un análisis diferente, pues uno es feliz, ¿no? Uno como escritores quieren que a uno lo lean, ¿no? Y si sacan un análisis o piensan o quieren disertar sobre lo que estás escribiendo, pues bienvenido sea, ¿no? Sería genial. 17 cuentos, ¿no? 17 relatos en esta obra, sí, que son cortos. Hay relatos de una página, o sea, como para volver a leerlo 2 o 3 veces y entenderlo. Sí. Porque también hay que ser sinceros. Hay un poquito de dificultad, no por lo intrincado que haya querido presentar el autor, sino por cómo da esos saltos de las historias que va relatando. Entonces eso lo vuelve no, estoy bien, de pronto aparece, claro, ¿no? Y eso lo hace más rico, pues. Sí, pero cuando empecé a leer, esto me gusta, dije, entonces sí, venir en esa lectura, al final como ese vas tejiendo, ya uno va tejiendo la historia, la va construyendo, sí, y va quedando. Creo que es por momentos, como usted dice, no, o sea, hay que estar atentos en la lectura para no perderse algunas cosas. Eso. Pero también hay otras partes o algunos cuentos que tú los puedes leer y los entiendes al toque, ¿no? Y, yo creo que encontré... Y los diálogos, hay diálogos creo que son yo creo que tres relatos son, si no lineales, pero tienen siempre el estilo que estás utilizando en la mayoría de ellos. Son fáciles. Por ejemplo, por el caso del amor a los perros, por ejemplo, es fácil de entender. Querer a los perros, ¿no? Sí, querer a los perros. Es un cuento que no se cuenta, pero lo debe leer. Pero sí. Se debe leer porque son una sorpresa, pero bárbara al final. Sí, y ese cuento nace justamente de una historia que me cuenta mi abuela, ¿no? Nos cuenta de una reunión en casa de mi abuela materna y se da la conversación y recuerda, decían de esto, ¿no? El propio de las cámaras humanas. Ajá, las cámaras. Claro, ahí está. Lo propio, lo característico de las cámaras humanas que están prejuzgando a las personas. Exacto. ¿No? Y el estado emocional del personaje, que lo regañan en casa, que le prohíben. El amor que llega a sentir, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esas cosas como que te vas ubicando ahí? Y también pensaba, ¿no? ¿Quién de niño no se ha enamorado de su profesorcita, por ejemplo, ¿no? O no, algo siempre ha pasado así. Claro, no es que algo siempre. Claro que si lo lees el cuento te vas a dar como una sorpresa, como usted dice. Claro, ¿no? Los asesinatos, por ejemplo. Asesinatos también. También los asesinatos de la profesora que se relata, ¿no? Entonces, claro. La inocencia, yo no hice nada, que es característico hoy en nuestros jóvenes, es peculiar. Cometen el acto, pero no dicen nada. Y es más, la colusión, se coluden en mentir y al final como que quieren engañar a los mayores o nos engañan. Entonces, eso está acá plasmado. O sea, qué sorprendente. Desde juegos infantiles hasta cosas un poquito más grandes, ¿no? Por ejemplo, comentaban, ¿no? Las escondidas, ¿no? Por ejemplo. Ese juego que ¿quién no ha jugado a las escondidas? Sí, pero que tienen un fondo ya cuando el niño tiene... Más ahora, ¿quién juega a las escondidas? Dios mío, da miedo. Más aún si tienes hijas mujeres, entonces ya no se puede confiar. Pero el final es el que te deja sobresaltado, ¿no? De lo que está de lo que ocurre en ese texto. Sí. ¿No? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso digo, por eso digo, para que tú puedas decir, he sido cuidadoso, digo, ha tenido que pensar varias veces las mismas ideas. Yo no sé qué tiempo te habrá durado escribir Sórdido, porque no creo que haya sido una tarea sencilla, escribir 17 relatos en corto tiempo. Es trabajoso. Dejar un cuento así de pulido.
La edición sobre todo, ¿no? Porque uno escribe, como dice, ¿no? Escribe borracho, edita sobrio, ¿no? Es un Hemingway, ¿no? Que tú escribes, pues, pero el trabajo luego está de ese monstruo que has escrito o esa plasta que has vomitado, darle la forma, ¿no? Llevarlo, limpiarlo, depurarlo hasta que quede el texto que hoy escribiste bien, mañana lo lees y ya no sirve. Sí, y aceptable, porque de ahí yo, por ejemplo, vuelvo a leer, por ahí veo algo que no debía hacer esto, ¿no? Pero es que está bien. Pero así es. Pero está bien, y me contento porque, bueno, esto lo escribí en un momento que tenía que ser escrito, ¿no? Así. ¿Qué tiempo te duró? Porque esa es la curiosidad de los lectores. ¿Qué tiempo demoró para que quede así culminado, Sórdido? De edición, digamos. ¿Hasta la edición? Hasta la edición ha sido pues unos 2-3 años por ahí. O sea, escribir un buen libro. Han sido escritos, no han sido escritos de paporreta, ¿no? O sea, lógico, uno va guardando su material va quedando y se va. Claro, y justo hasta que te decides. Ahora también tengo un proyecto en mente que también ya está trabajado tiempo. Ahora estoy en la fase de edición. Y bueno, me daría gusto de llegar a publicar, pero usted sabe también que la publicación en nuestro país y en la localidad o en nuestra región es un poquito difícil, ¿no? Difícil, hay que apostar con el peculio de uno mismo. A veces sí, y cuando no hay, entonces... No hay. Y la promoción de la lectura ya debe ser tarea de todos, no solamente en las instituciones educativas, sino que tenemos que ser lectores. Hay en otros lugares, ¿no? Los fondos editoriales. Claro, ¿no? El apoyo, ¿no? Entonces, fondo editorial que ya somete a concurso, por ejemplo, mandas manuscritos y el que sale, pues te apoyan, pues. Y qué mejor, ¿no? O sea, que alguien de tu zona, pues saque un por buen eso, libro. La idea es que a través de este programa conozcan Sórdido. Y tiene un precio simbólico, 20 soles, más bien a dónde lo pueden adquirir, o a qué número pueden llamar, porque yo estoy seguro que mañana delivery va a haber en cantidad. Yo tengo las redes sociales públicas. O sea, ¿cómo te encuentran? Por Marcio Taboada Zapata, mi nombre es Marcio Taboada Zapata. Marcio Taboada Zapata en el Messenger. En Facebook, en Instagram, en todas las redes las manejo porque a veces también suelo subir algunos escritos por ahí, o en Constitución 565 pueden encontrar San Pedro de Lló, provincia de Pacasmayo, Región de la Libertad, Lima, ¿no? Perú. En tienda de coco. No, sí, es fácil. Yo soy libre que me escriban, que me comenten, si es que ya lo han leído el libro, me gustaría, porque ya hay personas que lo han leído, obviamente, que me comenten sus apreciaciones también, ¿no? Me gustó el libro, lo leí de paporra, sí, de verdad que hay tema para rato, y como manifiestas puede haber otras apreciaciones que encuentran, porque hay muchas ahí de que comentar. Entonces, muy bien, acá también tenemos a Carlos Antinorescoy, está viéndonos, Martín Orbe, buen libro, Sórdido, lo ha leído, ya está dando testimonio. Marcio, ha sido una conversación muy divertida, profunda, digamos, porque he impactado por tu libro. De verdad te felicito y recomiendo, es un buen libro. 20 soles. Yo no sé qué cuesta 20 soles en estos tiempos. Marcio, las cámaras para que te despidas de este programa. Agradecidos con todas las personas que han estado al pendiente viendo esta transmisión de este importante medio, este importante programa, Tertulia Cultural, que apuesta por la cultura, ¿no? En nuestra localidad, en la provincia, y que hace falta, ¿no? Yo siempre estoy presto a participar con ustedes, a conversar de algún otro tema. Siempre la literatura para mí es lo mejor. Amo los libros y les doy gracias a ustedes también por este espacio para hablar justamente de mi primera obra, ¿no? Esperemos que no tardemos en sacar la próxima. Debe estar cerca. Gracias. Debe estar cerca. Bien, estimados amigos, un programa más muy intenso, muy importante. Recomiendo nuevamente Sórdido, 20 soles, ya sabemos, lo podemos encontrar en las redes sociales. Ha sido una jornada más a través de Reset Cultural, la red de todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.